Soy Esperanza, tengo 61 años y durante más de 30 años de mi existencia serví como pastora en una congregación evangélica en Guadalajara. Lo comparto con certeza, aunque siento un nudo en la garganta, porque durante todas esas décadas creí que honraba al Señor con toda mi alma. Hoy comprendo que frecuentemente, sin percatarme, lo que nutría era la vanidad, una comprensión distorsionada de lo que significa poseer fe verdadera. Mi relato comenzó desde la niñez. Mi padre también ejercía como pastor. Era uno de esos varones ásperos, austeros, que jamás expresaban «te amo», pero que recitaban de memoria los pasajes más severos de las Escrituras. Él provenía de una niñez marcada por la pobreza extrema, repleta de abusos, y constantemente relataba cómo la Iglesia Católica le volvió la espalda. Cuando era joven, acudió solicitando auxilio y lo humillaron profundamente. Desde entonces, nunca más quiso pisar una iglesia católica. Cuando abrazó el evangelismo, lo hizo completamente, pero con una herida que jamás cicatrizó. Crecí escuchando que los católicos eran idólatras, que veneraban estatuas, que seguían costumbres humanas. No era solamente discurso teológico, mi padre genuinamente los despreciaba. Se notaba en su semblante cuando hablaba de esa temática. Afirmaba que los sacerdotes eran manipuladores, que los santos eran demonios disfrazados, y eso lo proclamaba desde el púlpito. También mientras desayunábamos, dirigiéndose a mí, a mi madre, a toda la familia. La primera ocasión que presencié una procesión callejera tenía aproximadamente 9 años. La imagen de la Virgen avanzaba en una plataforma cubierta de flores y a mí me pareció hermosa. Pero mi padre me sujetó del brazo con fuerza y me susurró entre dientes: «No observes, eso es falsedad, es transgresión, proviene del maligno». Desde esa experiencia, nunca más pude contemplar tales manifestaciones sin experimentar algo desagradable en mi interior. Al crecer, esa ira me acompañó. No era únicamente contra las imágenes religiosas, era contra las personas. Consideraba que los católicos eran ignorantes, que se burlaban de la palabra divina cada vez que se arrodillaban ante una imagen. Me irritaba observar veladoras encendidas, gente santiguándose, personas portando camisetas de la Virgen. Cada vez que presenciaba esto, acudía a mi mente el rostro de mi padre enrojecido de cólera, declarando: «Ellos desconocen al Dios viviente». Con el transcurso del tiempo, me convertí en pastora. Me costó enormemente alcanzar esa posición. No fue sencillo ser mujer y estar al frente de un ministerio, pero esa dureza que cargaba en el pecho se transformó en mi escudo. Con el micrófono en mis manos, predicaba contra todo lo que me enseñaron a aborrecer: los santos, las cruces, las oraciones y especialmente María. No porque la conociera verdaderamente, sino porque estaba omnipresente. Era como el símbolo de todo lo que más me repugnaba. La madre, la intercesora, la patrona de México, todo eso me generaba asco. Declaraba que era una figura de yeso vestida con mentiras y realmente lo creía. Hubo un periodo en que comencé a participar en programas radiofónicos evangélicos de la región, siempre repitiendo lo mismo: México está cegado por la idolatría, la Virgen es un engaño nacional. Mientras más expresaba esto, más aplausos recibía. Eso me fortalecía. Pensaba que actuaba correctamente, que Dios se enorgullecía de mí por confrontar el error. Hoy reconozco que Él simplemente aguardaba el momento preciso para mostrarme cuán equivocada estaba. El día que todo cambió. Un día observé un cartel en las calles de Zapopan. Anunciaba que habría una misa al aire libre con la imagen peregrina de la Virgen de Guadalupe. Una multitud se congregaría en la plaza principal del municipio, exactamente en el mismo sitio donde años atrás mi padre había predicado contra la idolatría. Esa noche no pude conciliar el sueño. Me dediqué a repasar versículos mentalmente, orando en voz alta, caminando por la habitación, suplicándole a Dios fortaleza para defender la fe. Al día siguiente me dirigí sola a la plaza con la Biblia en la mano y el corazón palpitando de indignación. Al llegar el lugar estaba repleto, personas cantando, llorando, arrodilladas frente a la imagen con el manto azul estrellado. Aquello me revolvió el estómago. Me subí a una banca de piedra y comencé a vociferar. Proclamé que eso constituía pecado,
que todos estaban engañados, que María había fallecido y que únicamente Jesús salva. Señalé con el dedo hacia la imagen y grité con furia: «Si verdaderamente eres santa, demuéstramelo». Me golpeaba el pecho repetidamente. Una señora de cabello plateado me contempló con tristeza y me murmuró: «No grite, hija. María no odia. María abraza». Me di la vuelta resoplando y me retiré temblando de pura cólera. Lo que desconocía era que esa sería la última vez que caminaría con mis propias piernas sin comprender lo que significaba la misericordia. El accidente que cambió mi destino. Después de aquel día en la plaza, salí como si hubiera triunfado en una batalla, pero interiormente me sentía extraña. Las manos me temblaban, la cabeza me dolía intensamente. Me subí al automóvil con la Biblia sobre las piernas y azoté la puerta con ira. Encendí el motor y arranqué sin mirar atrás ni a los costados. Solamente quería alejarme de ahí. Iba temblando de pura indignación, las manos pegadas al volante, el corazón latiendo aceleradamente y la mente repitiendo todo lo que había expresado. Están ciegos, están perdidos. Esa imagen es una mentira. Comenzó a llover suavemente. Después se intensificó, pero yo no reducía la velocidad. Continuaba como si fuera una guerra. No me voy a callar. No voy a inclinar la cabeza ante esta gente que besa estatuas. Lo decía como quien mastica veneno. Fue en una curva donde todo ocurrió. Una curva que ya conocía cerca de la salida de Zapopan. Siempre había sido prudente, pero ese día no estaba bien. El pavimento estaba húmedo e ingresé demasiado rápido. Cuando me percaté, el coche patinó. Intenté frenar, intenté girar el volante, pero no respondió. Solo observé cómo se aproximaba el poste y después el impacto. No sé describirlo apropiadamente. Fue como un ruido seco, amortiguado, y simultáneamente un silencio total. Sentí el cuerpo lanzarse hacia adelante, la cabeza golpear contra el vidrio, el pecho comprimirse contra el cinturón. Todo giró, todo se apagó. Por algunos segundos creo que aún permanecía consciente. Percibí olor a humo. Escuché gente corriendo, voces distantes gritando mi nombre, pero el cuerpo no reaccionaba. Quería hablar, pero no podía. Los ojos me pesaban, la boca estaba reseca, y luego llegó la oscuridad. Pero no era una oscuridad cualquiera. Era diferente, serena, profunda, como si alguien hubiera extinguido las luces del mundo para conducirme a otro lugar. El encuentro celestial. De repente me vi desde arriba. Sí, contemplé mi cuerpo dentro del automóvil. Vi a los paramédicos abriendo la puerta con herramientas, cortando el cinturón, tratando de extraerme. Vi gente alrededor empapada por la lluvia, algunos con la mano en la boca, otros grabando con el celular, y yo ahí arriba flotando, como si ya no perteneciera a ese lugar. No sentí dolor, no sentí temor, solo algo extraño. Era como si supiera que me estaba muriendo, pero sin desesperación. Simplemente observaba y el tiempo ya no existía. La ambulancia llegó rápidamente, me colocaron en una camilla, corrían conmigo. Yo lo presenciaba todo. La carretera mojada, las luces del techo del hospital, los rostros tensos de los doctores. Escuché a alguien decir que mi corazón estaba fallando, que era grave, que era cuestión de minutos. Entonces, todo se volvió blanco. Un blanco como la nieve que solo había visto una vez por televisión. Un blanco que no quemaba, sino que calmaba, como si fuera hecho de algodón y luz. Me encontré en un lugar extraordinario. No era cielo ni tierra, no era hospital ni carretera, era un lugar en paz. Yo estaba ahí completa, sin dolor, sin peso, sin Biblia, sin título, solo yo. Por primera vez en mucho tiempo, únicamente yo. Caminaba sin saber hacia dónde. Los pies tocaban el suelo, pero era como si flotaran. El aire era ligero, tenía aroma a flores y también a pan, algo que me recordaba la infancia, un lugar donde nadie me juzgaba, nadie me exigía nada. Solo había paz. Fue ahí, en ese lugar sin nombre donde ella apareció, el encuentro con la Virgen María. La vi desde lejos primero, una silueta, un manto azul, una luz suave rodeando su cuerpo. Mi corazón, que ya no era carne, se estremeció porque yo sabía quién era. Aunque no distinguiera claramente su rostro, aunque no escuchara su voz,
Era ella, la Virgen, la misma que desafié en la plaza, la misma que yo llamaba ídolo. Mi primera reacción fue retroceder. Sentí vergüenza, temor, deseos de desaparecer. ¿Cómo iba yo a mirar a los ojos a la mujer que desprecié toda mi vida? Pero ella no se detuvo. Continuó caminando despacio, con pasos suaves, como quien no quiere asustar. En el fondo yo sabía que ella no venía a juzgarme, ella venía a encontrarme. No podía dejar de mirar. Era como si mis ojos estuvieran adheridos a esa figura que se acercaba lentamente. El manto azul con estrellitas se movía suavemente, como si respirara. El suelo no hacía ruido, pero cada paso de ella resonaba dentro de mí. Sentía una vergüenza profunda, un peso en el pecho, aunque ya no tenía cuerpo. Tenía deseos de esconderme porque era ella, la Virgen, la misma que había visto tantas veces en estampas, en paredes, en medallas, y que tantas veces desprecié, rechacé, me burlé, hasta la desafié, y ahora venía hacia mí. Yo, precisamente yo, no encontraba palabras. Yo que siempre tuve la lengua afilada, que siempre supe qué decir, cómo atacar, cómo defender mi fe, pero en ese momento no era pastora, no era adulta. Me sentía una niña frente a una presencia que no pedía nada, que no exigía nada, que solo llegaba y observaba. Ella se detuvo justo frente a mí. No podía levantar la vista. Solo alcanzaba a ver sus pies cubiertos por el borde de su vestido. Sus manos estaban juntas al centro del cuerpo y de ella emanaba una paz que parecía tener perfume. Quise decir algo, tal vez pedir perdón, dar una explicación, decir que no sabía, pero no me salía ni una palabra. Solo pensaba que ella con toda razón debería aborrecerme, que lo más lógico sería que me diera la espalda y me abandonara ahí. Pero no fue así. La misericordia infinita. Ella se agachó, quedó a mi altura, y con una voz tan suave y dulce como jamás había escuchado, me dijo que había escuchado cada una de mis palabras y que aún así estaba ahí, que no se había marchado. En ese momento mis ojos se llenaron de lágrimas y todo, absolutamente todo dentro de mí se quebró. Comencé a llorar como nunca antes, un llanto que provenía de lo más profundo, un llanto de alma, como si finalmente comprendiera el peso que había cargado y lo equivocada que estuve por tanto tiempo. Ella no me reprochó nada, no alzó la voz, no me recordó cada vez que la insulté, solo se quedó ahí presente, y su mirada no contenía ni enojo, ni juicio, ni burla, solo ternura. Una ternura que me partió por dentro. Intenté balbucear algunas palabras. Quise pedir perdón, pero no logré articular bien. Entonces ella puso su mano en mi rostro, y ese gesto fue como si la misma compasión me hubiera tocado. Me sentía temblorosa, pequeña. Entonces, con la misma calma, ella expresó que Dios no la había enviado para que la adoraran, sino para amar, que su lugar era al lado de los que sufren, incluso de los que no la aceptaban. Yo no sabía qué decir, solo escuchaba. Ella agregó que sí, que yo había gritado contra ella, pero que ella nunca gritó contra mí. Dijo que había escuchado mi corazón incluso cuando mi boca decía otra cosa, y en ese instante me abrazó. Ese abrazo no era como los abrazos que uno da o recibe cotidianamente, era como ser envuelta por un amor que no pide explicaciones, que no exige nada, que no hiere, un amor que abraza, que recibe, que sana. Sentí mi pecho abrirse, mi historia entera lavarse. Cada palabra dura que había pronunciado se iba deshaciendo dentro de esa ternura inmensa, sin nombre. Ahí estaba yo siendo abrazada por la misma a la que más ofendí, la que negué, la que llamé muñeca, mentira, ídolo. Sin embargo, ella me abrazaba como si yo fuera su hija. Me quedé ahí sin saber cuánto tiempo. No había reloj, ni culpa, ni miedo. Solo ese momento, solo esa luz, solo ese silencio que expresaba mucho más que cualquier predicación que yo hubiera dado. Después de un rato, ella se separó un poco, me miró directamente a los ojos y con esa firmeza dulce que tenía, dijo que no había venido a convencerme, sino a sanarme. El regreso a la vida. Fue en ese momento que comencé a alejarme. No porque yo quisiera, era como si algo me jalara de regreso. Vi cómo su figura empezaba a volverse luz,
como todo se iba llenando de claridad y yo caía como si flotara al revés. A lo lejos escuché que alguien gritaba que estaba reaccionando, que estaba despertando, y en un segundo abrí los ojos. Estaba en el Hospital Civil de Guadalajara. Las luces blancas me lastimaban. Olía a alcohol. Se escuchaban las máquinas. Una enfermera llamó a un médico. Alguien me sostenía la mano, pero yo solo pensaba. Ella me abrazó. Fue real. Yo lo viví. Volví a cerrar los ojos, no para dormirme, sino para guardar todo eso dentro de mí. Su rostro, su voz, su toque, ese amor que ni 1000 sermones míos podrían explicar. Los primeros días después del milagro, cuando abrí los ojos en ese hospital, todo me parecía irreal. La luz blanca en el techo, el pitido de las máquinas, los pasos rápidos de los enfermeros. Mi cabeza me dolía, el cuerpo me pesaba como si lo hubieran aplastado, pero lo que más dolía era por dentro. Una sensación extraña que no provenía de la carne, sino del alma. Era como si hubiera regresado de un lugar donde todo tenía sentido, y ahora estuviera atrapada otra vez en un mundo que todavía no sabía amar. La enfermera que me cuidaba se llamaba Carmen. Fue ella quien me tenía la mano cuando desperté. Recuerdo que me miró con los ojos llenos de lágrimas y me dijo con la voz temblorosa que era un milagro que yo estuviera viva, que los doctores no tenían muchas esperanzas, que había pasado varias horas entre la vida y la muerte. Pero yo no podía pensar en otra cosa. Solo una frase me daba vueltas en la cabeza. Ella me abrazó. No lo dije en voz alta, ni siquiera podía. Me dolía la garganta, pero por dentro esa frase se repetía como si fuera un canto suave. Ella me abrazó, aunque yo la insulté, aunque yo la rechacé. Pasé los primeros días en silencio. No quería visitas, no quería oraciones en voz alta, no quería a nadie entrando a mi cuarto con una Biblia en la mano. Le pedí a Carmen que no dejara pasar a nadie de la iglesia. Ella respetó eso. Me miraba con esa paciencia de quien entiende que algo muy hondo se había roto o tal vez sanado. La primera imagen. Después de un par de días, le pedí algo que me costó trabajo decir. La llamé bajito y le susurré si por casualidad tenía alguna imagen de la Virgen. Ella se sorprendió, bajó la mirada. No dijo nada durante unos segundos. Luego me sonrió con una ternura que nunca voy a olvidar. Salió del cuarto sin decir palabra y volvió al rato con una estampa de la Virgen de Guadalupe. Ya estaba gastada, con las orillas dobladas. Me explicó en voz bajita que era suya, que la traía en la cartera desde hacía más de 25 años. Yo la tomé con las manos temblorosas. La miré bien. Era ella. Los mismos ojos que me habían mirado en ese lugar de luz, el mismo manto con estrellas, el mismo rostro, solo que ahora, en un pedacito de papel, apreté la estampa contra el pecho y lloré. Lloré en silencio. No era un llanto de dolor, ni siquiera de arrepentimiento. Era un llanto de gratitud, porque ella no me dio la espalda, porque no me dejó sola en la oscuridad. A pesar de mis gritos, ahí seguía. Los días pasaron lentos. Me quedaba mirando por la ventana, sintiendo el sol en la cara, recordando su abrazo, recordando esa voz que me había dicho que no vino a convencerme, sino a sanarme. Eso me resonaba por dentro como algo tatuado en el alma. Cuando los médicos hablaron de posibles secuelas, yo solo pensé que no importaba, que ya había ganado una segunda oportunidad, pero para sorpresa de todos, me recuperé rápido, más de lo que esperaban. Decían que tenía una fuerza impresionante, pero yo sabía la verdad. No era fuerza, era ligereza. Por primera vez en mi vida me sentía ligera. Mi primera visita a la capilla. Antes de salir del hospital, pedí que me llevaran a la capilla. Quería ir sola. Carmen me acompañó hasta la puerta, pero no entró. Yo caminé despacio, como quien pisa la casa de alguien a quien ofendió. Había una imagen de la Virgen en un rincón con flores frescas a sus pies. Me acerqué, me senté en una banca, bajé la cabeza y no dije nada. Me quedé ahí en silencio con los ojos cerrados, y después de unos minutos apenas susurré una sola palabra. Gracias. Nada más. No pedí nada. No hice promesas. No recé fórmulas. Solo agradecí, y sentí ahí mismo que ella estaba otra vez conmigo. El regreso a casa y la transformación. Cuando volví a casa en Tlaquepaque, todo me parecía diferente. Las paredes, las fotos,
la Biblia sobre la mesa. Caminé por cada rincón como quien vuelve a un lugar que ya no le pertenece igual. Yo seguía siendo yo, pero ya no era la misma. Esa noche puse la estampa de la Virgen en el buró. Me acosté, apagué la luz y la miré en la oscuridad. Por primera vez desde que me convertí en pastora, dormí en paz. 2 años después, una vida transformada. Ya pasaron más de 2 años desde que todo eso me sucedió, pero para mí es como si hubiera sido ayer. Cada detalle sigue vivo aquí dentro. El olor del hospital, la luz suave de ese lugar de paz, el roce del manto de ella, el sonido de su voz diciéndome que no vino a convencerme, sino a sanarme. Nada de eso se ha ido de mí, y no creo que se vaya nunca. Hoy ya no soy pastora. No fue por vergüenza ni por presión de nadie. Fue porque después de lo que viví entendí que hablaba demasiado y escuchaba muy poco, que a veces uno se esconde detrás del púlpito para no mirar su propio corazón, y el mío, aunque tenía más de 30 años predicando, estaba duro como piedra. No dejé la fe para nada. Amo a Jesús más que nunca, pero ahora entiendo que su amor también tiene rostro de madre, y ese rostro se llama María. Sigo leyendo la Biblia, sigo orando, pero ahora lo hago en silencio, sin escenario, sin micrófono, sin querer demostrarle nada a nadie. Ya no me nace discutir religión. Ya no quiero tener la razón, ni ganar debates, ni sacar versículos para ver quién está bien, porque la verdad, ¿de qué sirve tener razón si el corazón está mal? Mi nueva fe. Hoy mi fe cabe en una vela encendida, en una lágrima, en una flor puesta con cariño frente a la imagen de esa mujer que me perdonó incluso antes de que yo le pidiera perdón. No me hice católica en papel, no fui a ninguna ceremonia, y no hizo falta, porque lo que cambió en mí no fue la religión, fue el alma, fue la mirada, fue el camino. Empecé a visitar a personas enfermas, sin uniforme, sin cargo. A veces solo me siento junto a su cama y les tomo la mano. Otras veces, solo escucho. Muchas mujeres me preguntan si soy de alguna iglesia, y yo les contesto que soy de Dios, y que la Madre de Jesús me cuidó cuando ya nadie más podía hacerlo. Siempre llevo conmigo una estampa de la Virgen de Guadalupe doblada en el bolsillo, la misma que Carmen me dio en el hospital. Ya está gastada, pero aún huele bonito. El cambio de perspectiva. Cuando una vive cosas así, todo cambia de sentido. Un rosario colgado en el retrovisor, una medallita en un llavero, un escapulario olvidado en una gaveta. Yo antes despreciaba todo eso. Hoy los veo como señales de fe que la gente sostiene como puede. Y sé que Dios entiende cada uno de esos gestos sencillos. Un día entré en una capillita en Tonalá. Había una señora limpiando los bancos. Cuando me vio me preguntó si necesitaba algo. Le contesté que no, que solo quería mirar un ratito a mi madre. Ella me sonrió con ternura, como si hubiera entendido todo sin que yo tuviera que explicar nada. Sí, ahora le digo mi madre, porque eso fue lo que ella fue para mí. En el momento en que yo estaba más perdida, más sucia por dentro, más soberbia, ella no me dio la espalda, no me empujó, me abrazó. Las reacciones de los demás. Mucha gente que me conocía se extraña con este cambio. Algunos se alejaron, otros me critican, dicen que me dejé engañar, que abandoné la verdad. Yo no contesto, solo sonrío, porque sé que quien nunca ha sido abrazado por el cielo no sabe lo que es la misericordia. De vez en cuando, alguien de la iglesia de antes me encuentra en la calle o en el mercado de San Juan de Dios y me pregunta, ¿qué fue lo que viste? ¿Qué te hizo cambiar así? Yo siempre contesto con la misma frase. Vi una mirada que me amó incluso cuando yo gritaba con odio. Mi nueva forma de predicar. Hoy ya no predico con voz fuerte, predico con actos pequeños, con un pan que dejo en la puerta de alguien, con una oración hecha en silencio mientras viajo en el camión, con una veladora que prendo por alguien que ni conozco. Cada vez que veo a alguien sufriendo, recuerdo que yo también grité contra el cielo y aún así fui recibida con amor. A veces miro hacia arriba y le hablo bajito, le digo gracias, le digo que sí, que grité y que aún así me abrazó. Me pregunto cómo no iba a cambiar mi vida después de eso. Un mensaje de esperanza. Si hoy alguien que me está escuchando ha gritado alguna vez contra Dios, contra María, contra todo, yo solo quiero decirle algo. Ella no guarda rencor. Ella no cierra las puertas.
Ella no está esperando perfección, solo espera que uno se deje amar. Si algún día, como me pasó a mí, tú te encuentras en medio de la muerte, en la curva más oscura de la vida, cuando todo parezca perdido, acuérdate que hay una madre que va a correr hacia ti, que va a tomarte en sus brazos y que va a decirte: yo escuché tus gritos, pero nunca dejé de amarte. Mi vida actual en Guadalajara. Ahora vivo en una casita sencilla cerca de la Basílica de Zapopan. Cada mañana, cuando me levanto, lo primero que hago es mirar la estampa de la Virgen que está en mi buró y le digo: buenos días, madre. Es una conversación silenciosa, íntima, sin protocolo. Trabajo cuidando ancianos en un asilo llamado Casa de la Misericordia. No es trabajo de iglesia, es trabajo del corazón. Allí he aprendido que la oración más poderosa a veces es simplemente sostener una mano arrugada o escuchar las historias de una vida entera. Don Refugio, un señor de 89 años que perdió a su esposa hace 3 años, me contó hace poco que yo le recuerdo a su hija. Usted tiene paz en los ojos, me dijo, como si hubiera visto algo que nosotros no hemos visto. Yo solo sonreí y le dije que había visto el amor donde menos lo esperaba. Los pequeños milagros cotidianos. En estos 2 años he sido testigo de pequeños milagros que antes no sabía reconocer. Como cuando doña Esperanza, una señora que llevaba años sin hablar por un derrame, pronunció claramente Ave María mientras yo le acomodaba las almohadas. O cuando encontré exactamente el dinero que necesitaba para los medicamentos de don Aurelio en el bolsillo de un abrigo que no usaba hace meses. Estos no son milagros que salen en los periódicos, pero son los milagros que construyen la fe día a día. Son las señales de que ella sigue ahí, cuidando, protegiendo, amando sin condiciones. Mi relación con la Biblia. Ahora sigo leyendo las Escrituras, pero ahora con ojos diferentes. Cuando leo sobre María en los Evangelios, ya no veo solo texto, veo a la mujer que me abrazó. Cuando leo el Magnificat, engrandece mi alma al Señor, escucho su voz diciéndomelo directamente. He descubierto pasajes que antes ignoraba o interpretaba de manera diferente. Como cuando Jesús en la cruz dice: mujer, ahí tienes a tu hijo. Ya no lo veo solo como un cuidado para Juan, sino como Jesús entregándonos a todos a su madre. La Biblia no perdió autoridad en mi vida, ganó profundidad. Antes la usaba como una espada para atacar, ahora la abrazo como un tesoro que me conecta con la misma familia de fe de la que María forma parte. Las fiestas guadalupanas. El 12 de diciembre pasado fue la primera vez que participé en las festividades guadalupanas. Fui a la Villa de Guadalupe en la Ciudad de México. Era algo que jamás pensé que haría en mi vida. Caminé entre miles de peregrinos, vi niños disfrazados de Juan Diego, escuché las mañanitas cantadas por mariachis y por primera vez entendí que toda esa multitud no estaba adorando una imagen, estaba celebrando el amor de una madre.